Este año 2023, LG en la línea OLED con resolución 4K nos traerá los modelos A3, B3, C3 y G3. Y por supuesto su buque insignia será el G3 OLED Evo, el cual se espera que sea un 70% más brillante en comparación a un televisor OLED convencional, es decir, un televisor OLED sin tecnología Evo como lo serán los modelos A3 y B3. Y también cabe mencionar algo muy importante, que el modelo G3 contará con un disipador de calor integrado. LG menciona que esta mayor cantidad de brillo será posible gracias a la inclusión de su nueva tecnología conocida como Brightness Booster Max o potenciador de brillo máximo por su traducción al español. Y por supuesto el modelo Z3 con resolución 8K también se verá beneficiado por medio de esta tecnología. Por otro lado, el modelo C3, que también tendrá panel Evo, no contará con esta tecnología potenciadora de brillo máximo, sino simplemente con un Brightness Booster convencional, por así decirlo, pero que de todas formas será muy diferencial en cuanto a brillo en comparación a los modelos B3 y A3. Algunos expertos del tema proyectan que el modelo insignia con resolución 4K, es decir, el OLED Evo G3, podrá alcanzar una cantidad de brillo máxima de aproximadamente 2000 nits, mientras que otros lo proyectan hasta 1500 nits. Esta proyección se hace teniendo en cuenta al modelo G2 del año pasado, que podía alcanzar una cantidad de brillo máxima aproximada de 1000 nits con algunos modos de imagen. Y si bien LG aún no se ha pronunciado al respecto, se cree que la tecnología Brightness Booster Max está basada en una tecnología conocida como Microlens Array o matriz de microlentes por su traducción al español, la cual utiliza una diminuta capa de lentes integradas en la pantalla para hacer que se pueda enfocar de una forma más óptima la luz de los píxeles OLED, asegurando así que mayor cantidad de esa luz sea dirigida hacia el campo visual de las personas. Y un aspecto muy importante es que el modelo G3 tendrá una garantía sobre el panel de 5 años. Yo personalmente les diría a los amantes del brillo que aún no se hagan tantas ilusiones y que será mejor esperar a ver si sí sería posible todo lo mencionado. Lo digo debido a lo relacionado con las restricciones de consumo energético que empezarán a regir en Europa desde marzo de este 2023, porque obviamente generar mayor cantidad de brillo implica mayor consumo energético. Además, pienso que el enfoque principal debería ser el hecho de frenar o al menos de disminuir considerablemente el riesgo de retención de imagen y posterior quemado de píxeles, que es realmente el mayor miedo que le tienen algunas personas a la tecnología OLED, sea cual sea la marca. Por otra parte, en cuanto al apartado gaming, lo que se espera es lo que también vimos en el 2022, es decir, que el modelo A3 no tendrá tecnología HDMI 2.1 porque no será compatible con los 120 Hz en 4K, ni tampoco tendrá frecuencias de actualización variables, por lo cual será más enfocado para ver series o películas. Mientras que el modelo B3 tendrá dos puertos HDMI 2.1, por ende tendrá un enfoque más híbrido. Mientras que los modelos C3, G3 y Z3 contarán con 4 puertos HDMI 2.1, lo cual será genial para quien posea dos consolas de última generación y además una computadora con una tarjeta gráfica muy potente, por ejemplo. En cuanto al apartado Smart, LG ha dicho que los modelos G3, C3 y Z3 serán los primeros televisores en incorporar el nuevo procesador Alpha 9 de sexta generación, el cual contiene un motor mejorado con inteligencia artificial que permitirá un mejor escalado de imagen con mejor claridad y menos partes pixeladas. También se dice que esta nueva tecnología de procesamiento de imagen contará con una mejora en el mapeo de tono dinámico, para así también permitir una mejor diferenciación entre los rostros de los personajes y los fondos que hay en cada escena para poder optimizar la experiencia de alto rango dinámico. En cuanto al sistema operativo, WebOS al parecer cambiará principalmente el diseño del menú de configuraciones y se espera además que la fluidez sea mucho mejor a la hora de abrir y cargar aplicaciones. También es importante mencionar que ahora la función de Multiview permitirá mostrar dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes, lo cual no era posible en modelos de años pasados. Como tal, entonces pasaría a poder convertirse en una función de Picture in Picture, lo cual es genial.
Por otra parte, LG también ha dicho que su tecnología de inteligencia artificial Sound Pro ha aumentado la cantidad de canales virtuales admitidos de 7.1.2 a 9.1.2. También, por supuesto, Dolby Atmos será compatible como siempre y los televisores, por supuesto, serán compatibles también con las últimas barras de sonido de la marca, que cuentan con la tecnología Wow Orchestra para sincronizar los altavoces integrados de los televisores a la perfección con sus propios canales de audio. Y en cuanto a tamaños, LG no ha mencionado novedades al respecto, por lo cual se supondría que el modelo B3 estará disponible en tamaños de 55, 65 y 77 pulgadas, el modelo C3 en 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas. Mientras que el modelo G3 estará disponible en tamaños de 55, 65, 77, 83 y 97 pulgadas. Mientras que el modelo A3, que al parecer estará disponible solamente en algunos países, vendrá disponible en tamaños de 48, 55, 65 y probablemente 77 pulgadas. Mientras que el modelo Z3 8K estará disponible solamente en tamaños de 77 y 88 pulgadas. Y listo, como notarán, se esperan grandes cosas por parte de LG para sus televisores con tecnología OLED, aunque aún no se sabe la fecha exacta de lanzamiento, pero probablemente sea para mediados de 2023. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.